esta sesión de presentación de los nuevos desarrollos del Scilab. En principio están en Grid FCM. El desarrollo de R que está realizando Alejandro no está subido al Scilab y creemos que es una reunión de interés para que conozcáis algunos nuevos índices o gráficos o información relevante y también que los podáis ver y escuchar vuestra opinión. Algunos pues en el campo de la clínica, tanto la pública como la privada, y otros pues en los testeos que estáis haciendo, bueno, cómo estáis viendo esos índices y qué valor le veis, a cuáles tienen más relevancia, y escuchar también ideas, ¿vale? Entonces, pues no demoro más, dejo a Alejandro Vale. la presentación y bueno, y muchas gracias a los que estáis y a los que nos vais a ver en diferido. Vale, voy a compartir pantalla. Vale, ¿veis la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Vale, ¿cuál era el plan de esto? El plan de hoy es eso, ¿no? Lo que ha dicho Luis Ángel, de enseñaros todo lo que tenemos con Grid FCM. Hemos hecho nuevos desarrollos en Grid FCM y está la parte de qué queremos trasladar a Scilab y sobre todo cómo lo queremos trasladar. En el sentido, qué necesitáis, pues eso, en clínica o para investigación o lo que estéis utilizando Scilab, qué necesitáis realmente, cómo necesitáis que se visualice. Entonces, os vamos a enseñar todo lo que tenemos, toda la información que sabemos calcular y os pedimos eso, un poquito de feedback para ver cómo podemos hacer esto para que luego sea accesible para, pues eso, para un psicólogo que está evaluando. ¿Qué tenemos de momento en Grid FCM? Lo que hemos hecho es diferentes medidas, ¿no? La primera y más básica que utilizamos siempre, que ya conocemos casi todos, ¿no? Es el digrafo. El digrafo es como el centro de Grid FCM, es el centro del Scilab y es al fin y al cabo nuestro modelado. Luego hemos desarrollado medidas de ajuste emocional, de centralidad, de las implicaciones del cambio, luego un biplor como las antiguas técnicas de rejilla y las dinámicas del cambio, que es lo del laboratorio de Scilab. Nos hemos centrado en realizar esas medidas de esos constructos, ¿no? Porque es un laboratorio del cambio, Scilab, y lo que queríamos ver es eso, ¿no? Hemos puesto como prioridad entender el ajuste, dónde se encuentra la persona ahora mismo, entender la centralidad de significados, porque ya vimos, bueno, la literatura científica habla mucho de ello, ¿no? Que los significados centrales son más difíciles de cambiar y todo eso. Entonces, estudiar la centralidad es importante. Luego, las implicaciones del cambio lo vemos esencial, ver cómo un cambio hacia el ideal, qué implicaciones tiene y cómo altera el sistema. Y luego las dinámicas del cambio nos permite simular esas implicaciones de forma más dinámica y no estructurales. Del digrafo, lo que tenemos ya en Scilab. Tenemos un digrafo que nos muestra la situación de la persona, ya lo conocemos, verde congruente, rojo discrepante, amarillo dilemático, todo eso, ¿de acuerdo? Y nos permite diferentes configuraciones. Que tenemos la de Graph, que nos ayuda a ver los clústeres, cuáles se influencian entre ellos y nos permite, pues eso, ¿no? Nos permite sacar ciertos dominios. Aquí tenemos el caso SU, que ya lo he presentado muchas veces, a casi todos, creo que casi todos lo conocéis. Aquí vemos, por ejemplo, un dominio de comunicación, aquí más su interpersonal, aquí su interpersonal. Esto nos permite eso, ¿no? Nos permite ver eso. Luego tenemos escala multidimensional que nos permite ver las relaciones que existen, cómo se parecen los significados entre sí. No cómo de conectados están entre ellos, sino cómo de parecidos. Dos significados aquí juntos mostrarían pues que tienen las mismas implicaciones. Por ejemplo, honesta y acompañada tienen implicaciones parecidas. Ser directa y egoísta o empática también tiene implicaciones similares. Ahí entra Sergio. Y luego la de centralidad, pues eso, nos muestra sobre centralidad. Un punto importante del Scilab también es cómo hacer el seguimiento, que es algo que queremos incluir. Queremos incluir cómo empezar a hacer, pues eso, tener diferentes medidas de la WinGrid, tener diferentes medidas de eso y cómo seguirlo. Del digrafo, aquí lo único que tenemos en mente es simplemente presentar el antes y el después y que nos permita poder comprar los grafos. Esto es interesante sobre todo verlo pues en los diferentes layouts. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Vemos cómo ha cambiado drásticamente las configuraciones. Antes, es decir, aquí teníamos como el dominio, esta persona quería cambiar la agresividad, ¿no? Y vemos que antes agresiva estaba aquí apartado con directa y empática. Y ahora, después de un año, como ha cambiado a agresiva,
como que se le ha incluido, es decir, ahora está mucho más relacionado, ya no tanto relacionado con la asertividad y con la empatía, sino con estar calmada, con sentirse querida, cómoda, es decir, se ve que está más en el centro. Es decir, estos seguimientos nos van a permitir también, pues eso, ¿no? Ver estos diferentes layouts, nos pueden permitir ver cómo cambian las implicaciones. Cualquier cosa que tengáis que opinar o algo así, me paráis, ¿eh? ¿Vale? Esto respecto a los mapas. Mira, también el de centralidad es interesante, ¿no? Que también es algo que, por ejemplo, en este caso la persona me ha dicho que está trabajando mucho sobre la honestidad, porque lo veía como un valor muy, muy rígido, que le ha dado algunos problemas a lo largo de los años y sí que este año está trabajando en redefinirse esa honestidad y, por ejemplo, aquí lo vemos como también ha cambiado la centralidad, como la honestidad se ha ido del centro y ha ocupado el puesto el sentirse cómoda. Esto es lo que tenemos con los grafos de momento. ¿Qué hemos desarrollado? Dime. En estos grafos lo único que se ha valorado en el post es el yo y el yo ideal también. No, se ha hecho todo. Es decir, esto la diferencia entre pre y post se ha hecho la entrevista desde cero. Desde cero, vale, sí. Desde cero. Incluso, como podemos ver, ha habido cambios en algunos constructos. Es decir, por ejemplo, el constructo... Aquí sí vemos los dos mapas. Antes tenía el constructo vulnerable protegida, que era un constructo problemático, ¿no? Según lo que vimos en este mapa, que le daba, pues eso, ¿no? Le daba como la justificación a la agresividad, ¿no? Porque la agresividad le permitía estar protegida y perder el miedo a la pérdida. Y aquí cambió por el poner límites. Sí que vemos que, mira, como es un constructo nuevo, sí que se ve más apartado de poner límites, ¿no? Es un constructo que ha ido desarrollando, no, como que todavía no está integrado dentro del sistema y queda fuera, más desconectado. Pero vemos que ha habido ciertos cambios. Igual que también el cambio del constructo parada inquieta, que como que lo ha redefinido en escucharse y no escucharse, saber escucharse en los momentos y qué quieres en esos momentos. Y también vemos que está ahí, ¿no? Se ven estos cambios de constructos. Pero sí, la entrevista fue desde cero el cambio, de un año para otro. Estos son los... comentario, Alejandro. Dime. Sí, bueno, has dicho lo de un constructo nuevo. Quizá a lo mejor se podría remarcar en algún tipo de color o área o algo así sin meter algún constructo nuevo. ¿Sabes lo que quiere decir? Dentro del nuevo, de la nueva rejilla, ¿no? Y lo otro, hombre, es que yo creo que a tener la comparativa en la misma pantalla creo que es lo ideal, porque, o sea, es lo práctico, ¿no? Pero pues he estado pensando si algún tipo de superposición, pero es que son gráficos tan complejos que no te... Ya, eso estuvimos pensando no te van a ayudar. De cómo hacerlo en un mismo gráfico, cómo te puede ayudar, y es que no... Hay tantos nodos, tantas cosas, y como que es difícil ver los cambios, ¿no? Entonces yo creo que así... Yo sigo pensando que la mejor idea es poner los dos mapas y poder comparar uno con otro. Ahí ya lo que opináis. Y si eso sería buena idea, poner a lo mejor un bordecito rojo o algo a los que se han eliminado, ¿no? A lo mejor aquí. Y o algún otro bordecito verde o algo que destaque o que se iluminen de alguna forma los nuevos, eso a lo mejor ayuda a ver cuáles han desaparecido y cuáles están ahora nuevos, ¿no? Esto respecto a los grafos. No sé si queréis comentar algo de los grafos. Sí, hay una cosa aquí que yo creo que esto sigue el modelo más fiel, ¿no? De saber que el sistema se reestructura y que los constructos evolucionan, incluso pueden aparecer nuevos y desaparecen. Yo creo que esto es un modelo ideal. Otra cosa es que también tenemos la opción de eso, no cambiar los constructos y nos estamos arriesgando a puntuar sobre los mismos. No vemos qué nuevos se han creado, pero que tenemos las dos opciones. Esta última es más sencilla porque solamente tenemos que valorar dos valores, ¿no? O sea, el yo y el ideal en todos los procesos que ya teníamos. Pero bueno, esta a mí me parece genial. Sí. Bueno, alguien... Vale. Uy, ¿qué pasa aquí? Vale, seguir viendo la pantalla, ¿no? Que me ha salido aquí algo... Es que ha entrado alguien, creo. Vale. Vale, estos son los respecto a los grafos, ¿no? Luego, ¿qué hemos estado desarrollando? Medidas de ajuste. Es decir, ver cómo la persona se encuentra en su momento actual, en función de la congruencia del grafo. Aquí tenemos varias medidas. Una de ellas es este gráfico. Pantalla, Alejandro, perdona, ahora no vemos, yo no veo tu pantalla, no sé si los demás lo ven. ¿No veis las pantallas?
No, No, Ahora se ve la mismo pantalla. se ha ido. Ahora mismo, eso sí, ahora mismo. Cuando has dicho que había pasado algo, hemos dejado de ver tu pantalla. Vale, pues espera, me la comparto otra vez. Vale, ¿ahora la veis? Vemos a nosotros Vale. mismos. Exacto. Ah, perdonad, que he compartido. Espera, que comparto la otra pantalla. Ahí, Vale, ahora la ahora veis. sí. Vale, ¿no? Sí. Sí. Vale, medidas de ajuste, ¿no? Medidas de ajuste hasta que la persona se encuentra ajustada en los constructos del grafo. Aquí lo basamos en la congruencia respecto al ideal, ¿no? Aquí tenemos dos tipos de ajuste, dos tipos de grafos. Uno de ellos es ver constructo a constructo cómo se acerca a su ideal. De esta forma tenemos un gráfico que en castellano se llama gráficos de araña, en inglés se llama gráficos polares o polar charts, ¿de acuerdo? Y es básicamente pues eso, ¿no? Tenemos una línea verde que nos va a mostrar el ideal y luego tenemos tenemos un área, ¿no? Que nos muestra cómo se encuentra la persona. Tenemos una línea, pues eso, ¿no? Tenemos una línea en el centro negra que nos va a mostrar el cambio de polo y de esta forma podemos observar cuánto le queda a la persona para alcanzar su ideal, ¿no? Esta yo creo que es una gráfica bastante intuitiva, ¿no? Sí que nos permite ver de un vistazo casi todos los constructos, cuánto le queda por alcanzar, incluso nos permite detectar aquellos que son dilemáticos, ¿no? Porque aquí vemos la línea verde, por ejemplo, protegida vulnerable, cómo se va al centro y lo podemos ver. El otro índice que hemos desarrollado hace poco hemos visto, bueno, fuimos a Luis Ángel y yo a unas jornadas sobre modelado de sesgo cognitivo y demás, y allí presentaron un artículo de Tversky, que es el que colaboró con Kahneman, acerca de trabajos acerca de la similitud. Y era un trabajo que criticaba mucho las medidas basadas en correlaciones y en cosenos, porque la realidad psicológica es más compleja, no suele ser simétrica, ¿no? Es decir, cuando comparamos el yo actual con el yo ideal, ahí Tversky decía que se van a comparar atributos que se comparten, pero también lo que es distinto del yo sobre el ideal y lo que es distinto del ideal sobre el yo. Y depende de la actitud cognitiva de esa persona, es decir, eso depende cómo se enfoque en esa comparación. Cuando la persona tenga que compararse con su ideal, depende de cómo se enfoque, va a tomar una actitud distinta, dependiendo de su estado cognitivo. A veces va a fijarse más en sus congruencias, a veces se va a fijar más en las discrepancias, ¿no? Si tiene una actitud, por ejemplo, está sesgado a ver en todo lo que tiene el de malo, su comparación va a ser mucho peor que si está en un momento actual cognitivo en el cual se fija en todo lo positivo, ¿no? Esto es esto de aquí, ¿de acuerdo? Este gráfico lo que nos muestra es todos los posibles estados cognitivos de la persona y cómo haría esa evaluación esa persona. En un eje tenemos la atención a las propias discrepancias del yo, siendo por ejemplo a la derecha del todo que se fija muchísimo en lo que le falta, es decir, lo malo que tiene en él, y el eje de las síes sería hasta qué punto atiende los deseos de cambio. ¿De acuerdo? Claro, y el centro, si veis esta X, sería como el ajuste si fuese totalmente justo y objetivo consigo mismo, que valora igual lo que tiene de malo, lo que tiene que alcanzar y lo congruente con él. Si nos vamos a la izquierda superior derecha, sería pues un sesgo hacia valorarse peor, hacia ser más exigente hacia los ideales y a valorarse peor a sí mismo. Y si se vamos abajo hacia la izquierda, pues lo que tendríamos es pues un sesgo hacia solo fijarse en lo congruente. Entonces aquí nos va a dar un mapa, ¿no?, sobre los diferentes valores que toma. Aquí, por ejemplo, vemos que, bueno, aquí estamos todavía decidiéndonos si poner, por ejemplo, verde, amarillo, rojo, verde, blanco y rojo. A ver qué queda mejor o qué es más visible. A lo mejor ahora os enseño otros gráficos donde vemos eso. Y claro, ¿qué se ve aquí? Pues aquí vemos que aquí, cuando está en un ajuste de 0,5, un ajuste de 0,6, más o menos medio, vemos que es ahí amarillo en el centro, y vemos todas las posibilidades, en el sentido de que si tiene un sesgo hacia fijarse mejor en lo congruente, vamos a ver que va a mejorar su ajuste. Y vemos cuánto va a mejorar ese ajuste. Aquí, por ejemplo, aquí luego se puede hacer un seguimiento y ver las diferencias. Por ejemplo, las diferencias de hace un año a ahora actualmente. Vemos que antes, si tiene un sesgo a valorarse negativamente, sí que su ajuste bajaba, ¿de acuerdo? Es decir, si tiene una tendencia a fijarse en sus discrepancias y en su deseo de cambio, vemos que su ajuste bajaba, cambiaba de color hacia el amarillo. En cambio, actualmente, aunque tenga ese sesgo, aunque
tenga el sesgo de fijarse en lo negativo, podemos ver que se mantiene el ajuste. Es decir, de esta forma como que nos vemos todas las posibilidades de la persona. Ya no tenemos un valor de ajuste en determinado, sino que con un plano, es decir, con un mapa de calor, podemos ver las diferentes posibilidades de ajuste de la persona. Lo único aquí, Alejandro, Sí. ¿cómo somos conscientes? Es la primera imagen, ¿no? Lo que te indica de alguna manera hacia dónde está el sesgo actual del sujeto, ¿no? En este caso. Claro, aquí el sesgo no lo sabríamos. Es decir, no es que aquí no nos informa sobre el sesgo, nos informa sobre si existiese sesgo, nos informa sobre todas las posibilidades. En plan, si esa persona está en un día muy optimista y solo se fija en lo bueno de esa persona, va a estar por estos rangos. Claro que en eso, si te fijas en esos rangos, imagínate, la SU de hace un año y la SU de ahora tampoco hay tanta diferencia, los dos están en verde, en un sesgo optimista. En cambio, en un día que esté más, pues eso, más pesimista, que se valore peor, que esté más atenta a sus estas, hace un año afectaría su ajuste. Actualmente esto nos dice que no. Actualmente dice que esto, aunque estés en un sesgo de ese tipo... Más estable se podría hablar, sí, ¿no? Claro, esto yo creo que nos habla un poquito de la estabilidad, no del ajuste. Podemos ver mapas, a lo mejor, que tienen menos o más estabilidad. Por ejemplo, si... Aquí no sé, creo que puedo mirarlo. Os enseño otro mapa, ¿no? Para que veáis como diferencias entre ellos. ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué no carga? Ahí está. Claro, por ejemplo, en este caso vemos, es un paradigma totalmente distinto, ¿no? En el sentido de que esta persona cuando es justa se valora mal, pero incluso teniendo un día bueno, es decir, teniendo un día bueno en el que se fije sus cosas, también se sigue valorando mal a sí misma. ¿De acuerdo? Es decir, su autopercepción sigue siendo negativa. Solo cuando extremadamente está fijándose en las cosas positivas es cuando se siente bien. Entonces aquí vemos con cierta flexibilidad, ¿no? En el sentido de que para que esta persona se sienta bien, para que se sienta con un ajuste bueno, tiene que tener un pensamiento muy sesgado hacia lo positivo. Como que hablábamos de eso, ¿no? De esa flexibilidad. En cambio, el mapa que vemos aquí te permite casi estar bien en casi cualquier momento, ¿no? Que también aquí podemos hablar de eso, de flexibilidad de poder explorar, porque claro, explorar deseos de cambio te lleva a que sientas más discrepancia. Entonces, si tienes poco margen de actuación, pues que también sea una medida de resistencia. ¿De acuerdo? Yo tengo un par de comentarios. Dime. Ah, bueno, no, termina. Sí, simplemente ya decir que esto lo hemos pasado a datos psicométricos y demás, y sí que y también muestra buena psicometría. Es decir, aquí está el ajuste, tiene una fiabilidad del 82 de 0,82, es decir, en el TR-test, y luego con los índices de ajuste de la RECRIS correlaciona un 87% y con satisfacción con la vida un 30%. Es decir, sí que tenemos, y luego respecto a medidas aleatorias, vemos que tiene medidas bastante más bajas que las otras. Entonces sí que a nivel psicométrico sabemos que funciona. Ya, bueno, yo por un lado comentar, en su momento estuvimos viendo que esto quizá va a ser interesante filtrando ciertos constructos, ¿no? Los constructos nucleares. Entonces, no sé si esa funcionalidad la planteáis también incluir a futuro, ¿no? El filtrado de constructos. Eso por un lado. Por otro lado, tengo curiosidad, aunque entiendo que no es el motivo de la reunión, pero tengo curiosidad por entender el cálculo del índice. Entiendo que el índice se ha calculado la correlación entre el yo ideal y el actual. No tiene nada de correlación. Se basa en teoría de conjuntos y ver, se sacan tres conjuntos matemáticos que son todos los atributos que comparten el yo actual y el yo ideal, que eso los tengo definidos y creo que luego te paso las fórmulas para que veas cómo está operativizado. Pero es eso, se definen tres conjuntos. Todo lo que comparten el yo actual y el yo ideal, todo lo que tiene el yo actual que no tiene el yo ideal y todo lo que tiene el yo ideal que no tiene el yo actual. Y se mide la intensidad de esos constructos y se calcula cuánta proporción de congruencia sobre el todo. Y luego se ponderan en base a dos coeficientes, uno y el otro, los dos de discrepancia. Entonces, de esta forma te queda esto, sí. Que te paso luego las matemáticas, si quieres, que hay detrás. Y cómo se calcula. Me gustan las matemáticas. Y bueno, luego también se puede calcular este índice de similaridad para cada una de las situaciones hipotéticas planteadas en la entrevista. Y de esta forma ver cómo se encuentra pues cada una de ellas, ¿no? En el sentido de
Esto nos puede dar información, por ejemplo, de... Aquí vemos que cuando lo hemos planteado ser totalmente mentirosa, ¿no? Vemos que la similaridad está muy lejana al yo. Y la similaridad respecto al ideal también muy lejana al yo. Es decir, es una situación en la que apenas se imagina cambiando, ¿no? Es decir, que bueno, se imagina un gran cambio, perdón. Se imagina un gran cambio cuando ocurre eso y encima se aleja del ideal. En cambio, podemos ver que la que más le acerca al ideal es, por ejemplo, perder el miedo a la pérdida. Es decir, cuando le decimos qué pasaría si pierde el miedo a la pérdida, vemos que se acerca bastante al ideal esa situación para ella. Entonces, eso también nos informa de eso, ¿no? También nos puede permitir ver diferentes situaciones planteadas, ver cómo nos acercan o cuándo se alejan. Y luego, claro, esto lo podemos hacer en modo seguimiento con también, pues esto, ¿no? Tenemos aquí los gráficos y luego también el gráfico de araña, el Polar Chart, también nos permite hacer un seguimiento, ¿no? Ver el antes y el después, ver cómo cambia el ideal, ver dónde los cambios de los constructos, ¿no? Esto también aporta mucha información de golpe. Ver ahí el área naranja como era antes y ver ahora la morada, vemos todos los cambios que ha habido de mejora, los posibles retrocesos que ha habido, ¿no? En algunos constructos. También es interesante ver los cambios del ideal, ¿no? Por ejemplo, antes decíamos que estaba reconceptualizando la honestidad, que no lo encuentro aquí, la honestidad vemos, ¿no? Como antes el ideal estaba un poquito más arriba y ahora está más abajo, ¿de acuerdo? Y como antes se veía como totalmente honesto y ahora ya se ve como, pues, un poquito menos, ¿no? Como se está acercando a ese nuevo ideal. Para los que os dedicáis a la clínica, este gráfico creemos que tiene un valor muy, muy, muy relevante en cuanto a lo que es devolución para el paciente y trabajo para el paciente, ¿no? Cuando ya vais en estados ya medios avanzados de la terapia y ya tenéis una monitorización de procesos de cambio, da mucha fuerza al paciente y le da una información muy, muy, muy relevante de verse a él en movimiento, a ella, lo que ha hecho, lo que ha conseguido y ayuda en esa interacción con el terapeuta a ver todavía qué ha sucedido, en dónde hay cambios que todavía no se han dado y por qué, ¿no? Entonces, ayuda mucho a guiar la terapia y entre lo que es la información que tenemos que ir viendo en un protocolo de qué sirve para la clínica, este es uno de los que probablemente el que más sirven con diferencia, ¿vale? Para nosotros yo creo que es uno de los gráficos estrella en cuanto a lo que es la potencia de feedback en el trabajo clínico, ¿vale? Todo lo demás son índices que nos sirven, sobre todo en investigación y hacer análisis más minuciosos, pero esta devolución gráfica es muy potente. Una pregunta, Alejandro. En el escenario hipotético, ¿cuánto cambio has supuesto en ese hipotético escenario? Porque, bueno, ¿En qué sentido? la WIM-Grid te da la dirección del cambio, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto cambio hagas, pues aleja o se acerca más. No sé si me aquí cogemos, aquí cogemos la definición de la que le hemos dado en el hipotético directamente, es decir, no la estandarizamos ni nada, es decir, la que se ha propuesto, es decir, esta es la visión del yo, pues es yo como totalmente empático. Vale. Claro, si se veía como, obviamente, si se veía, por ejemplo, bueno, no sé, uno que esté, por ejemplo, protegida, ¿no? Ella se veía como una persona que se sentía como protegida, justo creo que no. Pero bueno, alguna que esté así más o menos cerca, bueno, protegida sí que se encontraba cerca, ¿no? Obviamente que estaba en el 4 protegida, pues el cambio totalmente protegida es menor que en mentirosa, que es un cambio de 7 a 1, ¿no? Pues a lo mejor también sale más parecido el totalmente protegida que el totalmente mentirosa, ¿no? Porque sí que la distancia, al fin y al cabo, es mayor, ¿no? Pero sí, no está estandarizado sobre la distancia, está puesto en función de eso, ¿no? De la que se plantea en la entrevista. Vale, pues esto es lo que tenemos de ajuste de momento. No sé si queréis alguien mencionar algo más o algo más. De ajuste, vale. Alejandro, por ejemplo, en las gráficas de la derecha, claro, son espacios de todos los yo posibles, pero no sería posible identificar algún grado o un índice de ajuste actual en el sentido de en cuánto mi yo y mi ideal se están acercando o están acordes al ideal que yo tengo propuesto. A ver, claro, eso es lo que estoy viendo que hacía la cognición cuántica de
de que lo que hace es intentar medir ese estado cognitivo y plasmarlo en estos planos. En el sentido de si consigues valorar la atención al cambio deseado y la atención a las discrepancias de alguna forma, claro que eso no lo tenemos modelado matemáticamente ni entrevista ni nada. Si conseguimos modelar eso, podríamos plasmar probabilidades en un momento determinado. Ahora, de momento, por ejemplo, en la psicometría, el análisis psicométrico que he utilizado como medida de ajuste, el centro. Al fin y al cabo, el sentirse justo, ¿no? Al fin y al cabo es la medida. Porque ahí, ¿cómo se que nos va a hablar. entiende ahí, Alejandro? Porque en el centro ahora el grado de ajuste es 0,62, ¿no? Sí. Bueno, ahora actualmente la hora es 0,92 y antes hace un año era 0,62. Vale. Ahí se entiende el centro como si se valora justamente. Si esa persona tiene en cuenta igual los aspectos negativos o discrepantes como los positivos, su ajuste sería un 0,52. Su yo actual y su yo ideal se parecerían en un 52%. Lo más próximo al 1, menos sesgo a la hora de valorar y más realista o más ajustado está el sujeto. Más cerca del 1, más que se comparte con el ideal. Es una proporción de atributos compartidos. En el sentido de un 100% sería que todos los constructos son exactamente igual que el ideal. Claro, un 0 sería que es totalmente opuesto a todos los constructos. Vale. Un 50% sería que la mitad de los constructos están bien y la mitad mal. Y eso, pues eso ponderado, obviamente. Es decir, está ponderado en función del valor de cada constructo. ¿Puedes volver a la gráfica donde se veía un estilo más con colores rojos? Sí, os enseño si queréis. En plan, ¿queréis ver la gráfica de... En vez de poniendo amarillo con... Sí, no, la que habíamos mostrado antes de un caso distinto vale. de CR, para ver la diferencia en el ajuste en ese gráfico. Esta, ¿no? A ver, ¿La veis? No, estás compartiendo ventana en vez de pantalla. Vale, ¿ahora la veis? Todavía no. Vale. A ver, dejo de compartir. Vale, ¿ahora la veis? Sí. A ver. Vale. Sería buscar el centro, ¿no? Claro, aquí en el centro, esta persona, si fuese justo, sería un 0,21, ¿no? Vale. Y si tiene una actitud más positiva, vemos que pues sigue siendo baja, sigue siendo 0,29, 0,29. Solamente cuando tenemos un sesgo muy grande, llega a valores más altos. Claro. ¿De acuerdo? Y si tiene un sesgo negativo, vemos que también cae bastante. Wow. Vale. ¿De acuerdo? Es decir, esto es lo que permite esto. Ya he entendido un poquito mejor eso. Y está muy bien también porque si enseñáis, por ejemplo, estas dos gráficas al paciente de evolución, igual que la gráfica de la izquierda, le estáis mostrando, dándole una devolución de la evolución en cuanto al ajuste para percibir una realidad o sentirse en una realidad en la que está a gusto, ¿no? Vale, continuamos. Yo tenía una duda. Dime. Mira, simplemente era saber, para sacar esta gráfica, ¿qué es exactamente lo que hace falta que rellenemos? ¿Con el yo ideal, yo actual sería suficiente o hace falta toda la rejilla? No, con el yo ideal y yo actual sería suficiente. Es decir, esto solamente hecho todo ajuste, solamente tiene en cuenta el yo ideal y el yo actual. Esta es muy rápida, porque una vez que ya teníamos la primera medida para tener medidas de comparación, nos lleva un par de minutos. Claro, es que yo tengo pues como de 20 pacientes ya, porque siempre les hago, para evaluar un poquito la discrepancia del yo, siempre les hago al principio una evaluación de estas. Y tengo pues un montón de... Y podría sacar todas las gráficas ya realmente. Y además de una manera muy sencilla, Marina. Yo también tenía y ahora he recogido de pacientes que evalué hace 6 meses o un poquito más, he recogido ahora 4. ¿Vale? Claro. Con lo cual empiezo a tener ya gráficas de evolución a medio año y he empezado a devolverle a los pacientes. Y la verdad es que es sorprendente cómo reciben esta información y lo alegre que se ponen de decir, joder, pues sí que he avanzado.
¿Sabes? Que es una devolución muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y les ayuda a entender todo el proceso que han ido haciendo y lo ven plasmado. Vale, fenomenal. Pues ya os preguntaré de forma sencilla cómo meter esos datos, que no tenga que ser a Vale, través de la rejilla completa y esto está genial. vale. Vale, esto es todo lo que tenemos, esto es lo que tenemos de ajuste en momento, este índice que hemos llamado SSI, similaridad entre el selfie y el ideal, y las medidas estas por constructo, ¿no? Luego, ¿qué tenemos más? Centralidad, ¿no? Que tenemos lo que el gráfico pH, que es este, ¿no? Que pasamos la centralidad de los nodos en base a la P y a la H. P es la cantidad de conexiones que tienen esos nodos. H es la relación entre inputs y outputs, ¿no? Aquí nos pasamos la idea de que un constructo central es aquel que afecta mucho al sistema y se ve poco afectado, y un constructo más superficial es al revés, ¿no? Aquel que se ve muy afectado por el sistema y apenas afecta al sistema. Lo que se traduce muchas veces en eso, ¿no? En estabilidad y más inestable. Un constructo estable es aquel, claro, si no te ves afectado por el sistema, apenas va a haber movimiento en él. En cambio, cuando él se mueve, mueve al sistema. Y al revés, ¿no? Los superficiales son más inestables porque se ven muy afectados por el resto de constructos. Este gráfico nos muestra de izquierda a derecha cuáles tienen más presencia dentro del grafo. Aquí, por ejemplo, vemos Cómoda, que tiene muchísima presencia, es decir, tiene muchísimas conexiones con todo. Y de arriba abajo nos indica pues la influencia. Por ejemplo, aquí vemos la honestidad, como es un constructo que influye muchísimo en el sistema, ¿no? Que está por encima de todo el resto. Y, por ejemplo, constructos como calmado y feliz es al revés, se ven más influenciados que otra cosa. Y lo que hemos hecho ahora también es, esto gracias a Carlos, que no sé si está por ahí, creo que no está por ahí, ¿no? El seguimiento de los constructos. Así un vistazo podemos ver los cambios. Ah, estás por ahí. Mira, te he pasado aquí los... En coche, pero estoy como puedo. Es decir, aquí podemos ver cómo los constructos van cambiando en centralidad y demás a lo largo del tiempo, ¿no? Que también creo que es una medida guay para ver realmente las redefiniciones de esos constructos, ¿no? Aquí, por ejemplo, decíamos que quería cambiar un poco su visión de honestidad y justo lo vemos. Vemos cómo ha bajado en jerarquía. Aumenta su presencia, pero podemos ver cómo ha bajado. Y luego cambios drásticos, por ejemplo, el miedo a la pérdida. Antes estaba muy presente y ha bajado muchísimo en el sistema el miedo a la pérdida. Entonces, esto también nos ayuda a ver esos cambios en las implicaciones de los constructos, ver cómo cambian cada uno de ellos. Luego también podemos, por ejemplo, también aquí podemos sacar la media de cómo han cambiado todos los constructos. Aquí vemos lo que ha pasado también es que ha cogido más presencia todo el sistema en general. Eso supongo que por el hecho de reflexionar, ¿no? De mostrarle el mapa y este año estar reflexionando sobre estos constructos, es normal que haya aumentado. Y luego también, ¿no? La agresividad. ¿Esos son, Alejandro, sí, esas X centrales? La media, es decir, son los centroides, son como la media de todos los constructos de centralidad. Como que antes estaría aquí y lo que ha hecho es desplazarse hacia la derecha. La interpretación de ese cambio en conjunto indica que está más conectado su sistema. Esto lo que indica que como ha aumentado en presencia, es decir, que todo el sistema está más conectado. Vale. Que supongo que se tiene de la propia reflexión, ¿no? Dime. Me iba a decir, al final el centroide sí que te vale de una forma muy global, porque al final es la media del vector de media. Pero sí que te da una visión global de cómo han ido evolucionando distintas rejillas. Simplemente, luego si lo proyectas y miras la distancia que hay entre centroides, tiene una medida muy global, pero bueno, sí que te da cambio en conexiones y en estructura. Interesante. Yo, por ejemplo, también en este caso es muy interesante ver cómo ha cambiado también el constructo de agresividad, ¿no? Que antes era un constructo que se veía muy afectado por las... Antes era un constructo que es... ¿cómo se dice? Superficial, es decir, subordinado. Era un constructo subordinado antes, que se veía afectado por las estas del sistema, ¿no? Y era agresiva, era discrepante. Y ahora que está en no agresiva, hemos cogido muchísima centralidad, tiene más presencia y afecta más al sistema. ¿Te puedo decir? Como que se ve que lo ha integrado, es decir, como que lo ha redefinido hacia algo congruente y lo ha reintegrado y ahora tiene muchas más conexiones y mucho más efectos desde este polo. También vemos cambios en ese sentido. Y esto es lo que tenemos de momento de centralidad, poder estudiar esto. No sé si tienes opiniones, dudas o sugerencias.
Vale. Una cosa. Luego, dime. A mí se me hace un poco difícil verlo. ¿No se podría meter colores o las rayitas que fuesen? Me resulta difícil conectar los puntos de línea. Las líneas Sí. de punto, vamos. Sí, aquí, claro, aquí a lo mejor el interés sería, yo creo, filtrar los constructos de interés, ¿no? Que tengas alguna posibilidad de dejar solamente los constructos que a ti te interesa observar. Por ejemplo, si a mí me interesa ver el miedo a la pérdida, la agresividad y la honestidad, que es lo que ha estado redefiniendo y trabajando sobre ellos, dejar solamente ellos y ver esos. Porque es verdad que cuando hay muchos constructos hay muchas flechas, mucho jaleo y sí que es problemático. Y si marcas uno que se te vea solo ese, como en el dígrafo. Sí, sería lo suyo. Lo que pasa es que, claro, eso tenemos que ver cómo programarlo. No, sí, aquí lo bueno de momento. Porque es que sí que me cuesta ver así. Te tienes que acercar mucho. Sí, totalmente. Incluso aquí, pues eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, que coinciden que están incluso más pegados, cuesta mucho verlos. Es decir, hay mucho solape y demás, y tienes que acercarte para poder ver lo que son. Pero bueno, bueno, que al menos que esta herramienta no lo puede ver. Pero bueno, en el Scilab lo suyo ahora es ver cómo traducir esto a gráficos que sean con más usabilidad, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar en la visualización. Luego, ¿qué tenemos? También tenemos las implicaciones del cambio, que esto nos muestra el impacto que tiene cambiar en cada constructo. Es decir, si la persona cambia hacia el ideal, ¿qué impacto y qué feedback recibe del sistema? Impacto entendido como si empeora o mejora el sistema, y feedback si el sistema retroalimenta positivamente el cambio o lo retroalimenta de forma negativa. Aquí tenemos dos formas, o lo vemos de forma global o lo vemos en función de si es positivo o negativo cada uno de ellos. De forma global, aquí tenemos el eje izquierda-derecha el impacto y arriba-abajo feedback. Aquí que podemos ver que, por ejemplo, protegida tiene mucho impacto positivo. Eso significa que si esa persona cambia hasta sentirse más protegida, su sistema va a ir a mejor. Es decir, va a tener un impacto muy positivo en su sistema. Esto puede indicar a lo mejor motivación hacia moverse a ese polo, ¿no? Un impacto positivo es que esa persona anticipa consecuencias positivas de moverse a ese polo. Y luego feedbacks positivos implican que el sistema retroalimenta ese cambio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ser cariñosa vemos que hay un feedback negativo, que es que cuanto más cariñosa es, el sistema como que lo regula. Es decir, que tiene sentido que ocurra, pues como es dilemático, tiene sentido que ocurra, ¿no? Es decir, al fin y al cabo quiere un punto intermedio. Su sistema lo que hace es regular los extremos. Y luego, por ejemplo, cosas como inquieta y desconfiada vemos que tiene un impacto negativo. Por ejemplo, ser desconfiada, ser actualmente como desconfiada, no tiene ideal definido, pero sí que moverse hacia desconfiada vemos que tiene un impacto negativo en el sistema. Luego eso lo podemos estudiar, porque esto es como el sumatorio, ¿no? Esto lo podemos estudiar, pues qué parte positiva tiene y qué parte negativa tiene. ¿Para qué sirve esto? Para ver los constructos que están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, vemos cariñosa, vemos que tiene parte positiva, tiene cierto impacto positivo ser cariñosa, pero también tiene un impacto negativo en el sistema. Y la retroalimentación que sufre es totalmente negativa. Y aquí también nos permite ver, sobre todo aquí lo veo interesante, pues, porque nos ayuda mucho a entender los dilemáticos también, ¿no? Los diferentes tipos de dilemas que se plantea, porque por ejemplo veo protegida que es dilemático, pero solo tiene impacto positivo y feedback positivo. Entonces, ¿por qué es dilemático, no? Si ser protegida es mejor. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, con Sue en este caso, ser protegida es dilemático porque es a través de la agresividad como se protege. Es decir, la agresividad es la que utiliza para protegerse. Ser protegida no tiene consecuencias negativas, pero el hecho de sí que necesita herramientas negativas para sentirse así, que es muy distinto al dilemático de cariñosa, que es que tiene impacto positivo tanto como negativo, ¿no? Y aquí, pues eso, vemos reflejado esas diferencias. Que luego también podemos hacer seguimiento de estas diferencias, podemos ver cómo cambia el sistema en el conjunto, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay cambios bastante drásticos, por ejemplo, cariñosa, ¿no? Que antes era dilemático y tenía ahí un impacto muy moderado en el sistema. Ahora se ha puesto aquí con un feedback súper positivo y con esto, ¿no? Que este es un cambio que, por ejemplo, Sue no esperaba, que ha sido un cambio debido a la definición de... Porque ella redefinió protegida por poner límites o no saber poner límites, y cuando ha empezado a entender la vida desde poner límites, ha dicho que ahora se puede permitirse todo lo cariñosa que quiera, porque tiene unos límites claros, que antes se sentía vulnerable con por ese cariñosa, ¿no? Entonces, claro, eso lo ha hecho como redefinir totalmente las implicaciones de cariñosa. Que eso se ve también aquí muy bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo ha resuelto todos los dilemas. Es decir, ya no tiene constructos dilemáticos y vemos, por ejemplo, cariñosa, que antes tenía impacto negativo y positivo, ahora solo tiene
No lo encuentro ahora. Cariñosa. Aquí abajo. Solo tiene impacto positivo en el sistema actualmente. Y vemos algo. Constructos que tenía antes como vulnerabilidad protegida los ha eliminado, los ha quitado. Y decir, ahora sí que ha aparecido nuevos. Por ejemplo, poner límites, ¿no? Que es el nuevo. Aparece que no es dilemático, pero vemos que sí que tiene cierto impacto negativo. Que justo lo que si vemos al mapa, vemos que es que le hace ser distinta a su familia. Es decir, ahora porque ha tenido conflictos, ahora de poner límites, aprender a poner límites, ha tenido conflictos con su familia, entonces ahora está viendo que pues, ha tenido ese impacto negativo. Pero ves, ha sido un vistazo, también podemos ver cómo ha cambiado el sistema, cómo ha redefinido, ¿no? Antes como había cierto impacto negativo en sus constructos y sobre todo también el feedback, ¿no? Que antes el sistema, porque un feedback positivo nos indica eso, ¿no? Que el cambio hacia el ideal fomenta el cambio hacia el ideal. Los feedback negativos nos indica que cierto cambio hacia el ideal nos lleva a ciertas inconsistencias, ¿no? Y vemos que antes tenía como más aspectos rojos, ¿no? Aquí más feedback negativo y ahora, por ejemplo, vemos mucho menos, como que el sistema funciona más en una misma dirección. Esto es lo que tenemos de implicaciones del cambio. Te vaya, Marta. Hasta luego. Hasta luego, Marta. Una cosita, Alejandro. Dime. En este Markdown que estás preparando y demás, en el seguimiento, ¿cuántas mediciones admite? ¿Solo 2? ¿Un test y un retest? ¿O puedes meter...? En este Markdown solamente TSRT lo que es decir, simplemente admite una línea base y una comparativa. Vale. Vale. Lo digo porque en procesos de cambio un poquito más en el que se monitoriza más el proceso, que haya opción para ir metiendo pues las que se quieran, ¿no? Si se está haciendo una evaluación protocolaria cada mes o cada 3 semanas o etcétera. Sí, eso deberíamos mensaje meterlo, ¿no? Que se pudiese meter toda la cantidad de rejillas que quisieses y te hiciese el seguimiento de todas las rejillas. Vale. Para ver todos los gráficos y todas las cosas. Que eso no es como hacerlo a nivel gráfico, pues eso no sería como... Es que es más complicado, sí. Un test y un retest es sencillo, sí. Sí, aquí hay un montón de las comparaciones que tenemos. El seguimiento que podemos hacer aquí es comparar gráficos. Bueno, aquí se podría hacer algo parecido a lo que... a la esta de Carlos, ¿no? Con esto Bueno, quizás... se me ocurre eso, ¿no? Aquí... Que el sistema carga y tú eliges entre qué dos compara. Sí, también puede cargarte todas y tú elegir cuáles comparas. Vale, ¿alguna duda o algo de estos gráficos o que queréis comentar algo? Vale. Divino. Las comparativas se pueden ver así, de este también, ¿verdad? Se podrían ver. ¿En qué sentido? En que estamos viendo como un TRT, ¿no? Que se vea en la misma pantalla para comparar. Sí, claro, sería lo suyo. Vale. Sí, ver la línea base y la que quieras comparar, no la línea actual. Vale. El estado actual, la línea base y el estado actual. Voy a tener que ir. Un gusto. Bueno, Tania, hasta luego. Ya lo veré, le terminaré de ver. Chao. Hasta luego, Tania. Vale. Y bueno, sí. Y luego que tenemos un análisis de componentes. Es decir, que eso también esto es pues heredado un poquito de las técnicas de rejilla, ¿no? De las técnicas de rejilla más tradicionales, que lo que hacían es, para entender el sistema de constructos, lo que hacen es intentar reducir la dimensionalidad en 2 dimensiones y ver cómo se relacionan esos. Aquí es algo distinto, ¿no? Porque aquí en las rejillas tradicionales tenemos como diferentes personas de su entorno y podemos entender cómo se relacionan esas personas de entorno y cómo se relacionan los constructos en torno a esas personas. Aquí lo que tenemos en esta entrevista es diferentes versiones de esa persona. Entonces, al tener diferentes versiones de esa persona, lo que nos queda aquí es pues cómo esas diferentes versiones se parecen más o menos a sí misma. Aquí tenemos el yo, tenemos el ideal, también esta distancia nos puede ayudar a ver si hay cierto ajuste, ¿no? Cuanto más cerca estén, más parecidos. Y también nos ayuda a ver qué versiones... No sé si nos estás enseñando, si estamos viendo lo que nos estás enseñando. Estamos viendo la imagen anterior de las implicaciones del cambio. ¿Se ha bloqueado la imagen, a lo mejor? A ver, que vuelvo a dejar. Vale, ahora veis el... Ahora. ¿Lo veis ahora?
Vale, lo que decía, esto es un biplot, que es lo que son muy tradicionales en la rejilla, ¿no? Y lo que es eso, nos permite comparar los elementos de la rejilla entre sí y ver cómo se distribuyen los constructos en función de esos elementos. Y lo que nos aporta es lo que decía, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el self que se encuentra aquí y aquí el ideal. Cuanto más juntos estén, pues más se parecen. Cuanto más lejanos estén, más distintos son. Y lo interesante de esto también que, lo que hemos dicho, tengo todas las versiones. Las cosas en negro serían las versiones de esa persona, ¿no? Como anticipa cada una de esas versiones. Yo como mentirosa, yo como infiel, yo como asexual, yo como triste, yo como conectada, yo como protegida. Y lo que vemos aquí algo de interés es ver qué versiones a lo mejor acercan al ideal y cuál alejan, ¿no? Por ejemplo, vemos que su versión de triste va en oposición al ideal. En cambio, sentirse segura y protegida, que está aquí, vemos que acerca a su visión del ideal. Entonces, aquí tenemos una cierta visión de, que es un poquito lo que veíamos aquí antes, básicamente, es decir, lo que veíamos aquí, pero de forma gráfica. Es decir, lo que veíamos aquí como cada situación, lo que se parecía a su yo y lo que se parecía a su ideal, pero visto de una forma más gráfica, ¿no? Es decir, por ejemplo, parada es muy parecido a su yo. Y ser, por ejemplo, no agresiva es algo totalmente distinto a su yo. Vemos que están en cuadrantes opuestos. Que luego también pueden hacer un seguimiento de esto y ver cómo ha cambiado de un momento a otro. ¿De acuerdo? Ver, por ejemplo, en este caso, como, por ejemplo, el self ideal está un poquito más cerca, lo vemos, ¿no? Como ahora lo que necesita para acercarse a su ideal es encajar con la familia, que a lo mejor es algo, es lo que queda discrepante en su mapa, ¿no? Entonces el resto ya de constructos ya no le acercan tanto al ideal, sino lo que le falta por acercarse es encajar con su familia. Alejandro, ¿cómo explicas la evolución de ese ideal en la segunda medida hacia el centro, ¿no? En el que se supone que ahí tiene poco poder explicativo el ideal? Claro, es decir, ahí el ideal ha quedado peor definido. Seguramente va más al centro porque si nos fijamos en los mapas de antes y después, antes había más variabilidad respecto al ideal y al yo. Entonces supongo que eso, al ver más variabilidad, sí que le daba más poder significativo al ideal. En cambio, ahora como todo está congruente, casi todo está congruente actualmente, supongo que no hay nada que defina al ideal, no lo sé, decir, eso sería un análisis. También a lo mejor es que hay otros factores más explicativos. Daros cuenta que lo que hace el biplot es intentar resumir toda la información y coge como un punto de vista. Es decir, tenemos muchas dimensiones y cogemos como simplifico, es decir, cogemos una fotografía desde una perspectiva. También vemos que, por ejemplo, el factor explicativo ha bajado. También el sistema se ha vuelto más complejo. Sí. Que también está a tenor de lo de antes, también en el sentido de que también vemos que hay más conexiones. En centralidad, si hacemos el seguimiento, también ha aumentado las implicaciones. Eso también quiere decir que el sistema este año también ha aumentado en complejidad. Entonces ahora el biplot le cuesta más también captar, reducir esa dimensionalidad, ¿no? Que el ideal está en el centro. Claro, aquí tenemos dos ejes que uno parece que está hecho por mentirosa, supongo, bueno, perdón, esto es acompañada, solitaria, libre, cohibida, parece que es el que más significa el eje este vertical, y este tiene que ver más con escucharse, indecisa, incoherente, conectada, con esos significados, con miedo a la pérdida. Entonces, como que el ideal se ha quedado ahí en medio. El eje, ¿quién explica el 30% es el vertical? No, el horizontal, aquí sí, esto es confuso. Sí, no está cambiado el... No, es decir, está confuso. Claro, aquí está puesto como si fuese este eje y este. Pero sí que ya da lugar a un poco de confusión, esto habría que planteárselo, sí. Claro. Da lugar un poco a confusión de que esto a lo mejor hace referencia a como está puesto aquí, justo debajo. Eso se podría resolver quizás partiendo desde la esquina, el valor aquí, ¿no? En la esquina inferior izquierda hay los dos valores. Creo yo. Sí, a lo Porque mejor es que ahora, poniéndolo... claro, al estar en el medio, da la sensación de que da explicación justo a la línea desde la que sale. Sí, y encima también la tradición en rejillas creo que es esa. Es decir, en el momento cuando hemos visto biplots en rejillas y demás, ya tanto el récord como de OpenRecGrid y demás, creo que justo te lo sacaban con el puesto así, ¿no? Creo, si mal no recuerdo. Creo que sí. Claro, también se podría cambiar de eje y ya está. Los títulos de los ejes se podrían cambiar. Aunque luego a lo mejor hay gente que lo interpreta al revés. Y ya lo último que tenemos sería estudiar las dinámicas del cambio.
Es decir, poner el mapa en funcionamiento, porque todo esto que hemos visto es sobre la estructura, en base a la estructura de las implicaciones, las conexiones y todo eso. Y lo último que tenemos es hacer simulaciones, poner el mapa en movimiento y aplicarle unos modelos matemáticos que son ya vengan de, pues eso, de propagación de la activación, que los que utilizamos vienen de los mapas cognitivos borrosos, y ver cómo se va propagando esa activación por lo largo de los nodos. ¿Para qué sirve esto? Para ver cómo se comporta la dinámica del sistema. En vez de ver las implicaciones directas, también ver las indirectas y ver cómo va cambiando. Por ejemplo, aquí os pongo dos versiones, dos cosas distintas. La primera de ellas, la de arriba que veis, es proponiéndole un cambio al sistema, moviendo un nodo, que en este caso hemos movido el nodo de agresiva. ¿Veis el ratón? Porque ha aparecido algo raro, no sé si se ha bloqueado la pantalla otra vez. Lo vemos. Vale, sí, es decir, veis que funciona, ¿no? Sí. Vale. Aquí, por ejemplo, vemos que se le ha propuesto un cambio, ¿no? Ser menos agresiva, y vemos las consecuencias que tiene, por ejemplo, los constructos de protegida y miedo a la pérdida, ¿no? Vemos como el ser menos agresiva la hace sentirse más vulnerable y luego la hace sentir más miedo a la pérdida. Vemos esos cambios. ¿Qué sería el de abajo? El de abajo sería el impacto que tendría que cambiar en cada uno de los constructos hacia el ideal. Aquí no proponemos ningún cambio, sino vamos viendo a lo largo del sistema qué impacto va teniendo a lo largo de las iteraciones. Esto que nos permite ver, pues un poquito... Aquí ya queda como muy todo perfecto, porque todo creciente y todo continuo, porque el sistema parece que no hay bucles que generen mucho conflicto, pero nos permite ver que, por ejemplo, mentirosa honesta y a ser más honesta es lo que más impacto positivo tiene en el sistema. En cambio, como ser desconfiada y cariñosa, terminan teniendo un impacto negativo en el sistema cuando los movemos. Básicamente, esto era como coger cada uno de los constructos, activarlo hacia el ideal y ver qué impacto tiene en el sistema. Claro, de esto también podríamos hacer un seguimiento y ver cómo cambia. Por ejemplo, en el primer caso de los cambios, ¿no? Ya vemos que las dinámicas son algo distintas con el nuevo constructo. Aquí dijimos que había redefinido el constructo de vulnerabilidad protegida por no poner límites, saber poner límites. Y antes veíamos como el ser no agresiva le hacía sentirse más vulnerable y también aumentar su miedo a la pérdida, ¿no? Que eso puede llevar a que la persona no quiera no ser agresiva. En cambio, con el nuevo límite, con el nuevo constructo de poner límites, cuando es menos agresiva, sabe poner mejores límites y además eso hace perder el miedo a la pérdida. Vemos que tiene una mejor dinámica entre ellos. En el gráfico de abajo, Alejandro, tú no propones ningún cambio en ningún constructo, es tal como está el sistema en el momento. En este. ¿Cómo se en este sí. Vale. En este sí, no se propone ningún cambio, simplemente se estudia interesante. Cada nodo por separado y ver... Si el sistema se mantuviese idéntico, esa sería su hipotética evolución. No sería tanto eso, sino cómo está conectado cada uno de los constructos, la dinámica individual de cada uno de ellos. En el sentido de, por ejemplo, la dinámica de honesta sería que honesta mejora el sistema tanto en relaciones directas como indirectas. Estas son las distancias de... Aquí, claro, es que el problema es que se ve, tiene un crecimiento muy exponencial esto, entonces se ve un poco regular. Pero vamos, esto nos diría básicamente que las primeras interacciones, esto serían las relaciones directas, y aquí cómo esas relaciones directas e indirectas van afectando al sistema. Y vemos que, por ejemplo, honesta, tanto en directas como indirectas, va afectando, es el que más afecta, ¿no? Y podemos ver cuál sería el impacto negativo o positivo de cada uno de los nodos. El impacto, que luego el seguimiento la distancia al ideal, ¿no? El impacto es, sí, se podría entender como eso. Es decir, un impacto positivo es acercarte hacia el ideal, impacto negativo, alejarte del ideal. Entonces, pues eso es la distancia respecto al ideal. Que aquí también es luego interesante ver esto, ¿no? Como por ejemplo antes sí que veíamos que había dos constructos que generaban impacto negativo, ¿no?, en el sistema, y ahora ya no. ¿De acuerdo? Es decir, ya vemos que todos los constructos generan un impacto positivo en el sistema, tanto en sus dinámicas. Bueno, ahí ha ido abajo, ¿no? No hay dos líneas que van hacia abajo. Distante, cariñosa. ¿Dónde? Los dos. En el gráfico de abajo no hay dos líneas que tienen evolución hacia abajo, ¿no? Creo que se ha bloqueado la imagen, ¿no? No estoy viendo. Estamos viendo otra distinta. Sí. Joder, no sé qué le pasa al...
Es decir, desde que me han actualizado Firefox, creo que da problemas con el Teams. ¿Lo veis ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Es decir, claro, arriba antes, abajo después, ¿de acuerdo? Vemos que en el antes, ¿no? Estas dinámicas, vemos que hay dos constructos en el antes que sí que van para abajo, que sí que tienen impacto negativo, y en el después vemos que ya todos los constructos tienen un impacto positivo en sus dinámicas. Es decir, La de abajo es un retest. la de abajo es un año después, la medida de un año después de su. Es decir, aquí tenemos la de un año arriba, que sobre todo, si os fijáis, es la de Cariñosa que hemos dicho antes, que la he reconceptualizado entera. Entonces, claro que ha habido ese cambio. Es decir, antes Cariñosa tenía impacto negativo en el sistema y generaba esas inconsistencias, ahora ya no lo genera. Y la otra es Confiada Desconfiada, que también es otro constructo que podíamos ver que antes era dilemático, confiada desconfiada, y ahora actualmente lo ve como ser confiada está bien. Lo tiene puesto hacia confiada está bien y como un impacto muy positivo el ser confiada. Entonces, claro, eso también se ve reflejado en las dinámicas, que antes se quería ser como una persona desconfiada o tenía dilemático ahí, ¿no? El dilemático y verse como desconfiada tenía cierto impacto negativo en el sistema. Vale. Y en sí. esa ventana, Alejandro, marcar o los momentos temporales o los momentos de TRTs o para poder diferenciar la de arriba y la de abajo. Sí, falta poner algún título o algo, dices, ¿no? De algún eso. título. Sí, a ver, sí, a ver, el interés de esta presentación era presentar todo lo que teníamos. No, está sí, de pero miedo. sí. El paquete es de miedo. Y claro, lo que tú has hecho es lo que nos estás presentando ahora es el Markdown donde estás resumiendo todos estos índices nuevos, ¿no? Sí, claro, esto es un Markdown que, pues eso, le metes una rejilla de antes y después y te saca todo esto. Joder, todo a la vez, ¿no? Todo a la vez, sí. Vale. Con lo cual, claro, para los que no sepáis mucho de programación de R, esto simplifica, pero muchísimo el proceso, aunque todavía no lo tengamos en desarrollo metido en el Scilab. Para aquellos que estéis haciendo evaluación de evolución de procesos o monitorización de cambio psicológico o estéis probando con casos clínicos, este Markdown puede facilitar mucho. Podrías descargarlo. La instrucción de subir las dos rejillas que se quieren comparar es muy sencilla y ya te da toda esta información gráfica. O sea, es interactivo. Sí, a ver, lo que puedo hacer con este Markdown es como arreglarlo un poquito para que esté bien, ¿no? Lo más construido posible para que solo tengas que meter las dos rejillas y lo podemos dejar subir a algún sitio o que tenga acceso a la gente, sí. Sí, yo creo al menos podáis. de trabajo, yo creo que esto puede ser más interno, ¿no? A lo mejor lo que sí está público Sí, es interno me refiero. Claro, el Grid FCM, pero este que es un trabajo más elaborado que facilita, yo creo que esto sería más para el grupo de investigación. Sí, me refería entre nosotros, es decir, dejarlo subir a algún sitio entre nosotros, pues si queremos trastear con él o lo que Y quieran con trastear con él. 2-3 explicaciones sencillas de cómo instalarlo y pues La verdad excelente. que yo creo que es un upgrade muy interesante. Ya poniéndome en papel de usuario poco técnico, yo creo que de aquí podría salir un informe ejecutivo con conclusiones que sean las que el psicólogo mire. Oye, mira, si hace estos cambios, en fin, es verdad que eso implica hacer un análisis, ¿no? Pero yo creo que de los datos deberíamos sacar algún tipo de recomendaciones o algo así, ¿no? No sé Ahí es cómo lo donde tenemos que llegar, Alejandro. La idea es esta, ¿no? Primero, tener nosotros desde el análisis de este tipo, identificar cuáles son los indicadores más relevantes y simplificados para un clínico, ¿vale? Porque no es lo mismo un clínico y un investigador y tenemos que ir viendo cómo a distintos niveles podemos tener o información sumamente sencilla y básica o información compleja, ¿no? Vamos a estudiar ahora el efecto que tiene la devolución de un feedback al paciente, ¿vale? Con un estudio experimental en el que veremos dos grupos al que se le da un feedback
de este tipo y a los que no reciben el feedback, y a los dos los comparamos a un mes a ver qué ha sucedido en su sistema, ¿no? Observando y siguiendo un constructo de malestar, ¿vale? Que es el que identificamos como problema, que el sujeto no está a gusto, que le gustaría cambiar, pero no hay ninguna intervención por medio, simplemente la devolución del feedback. Entonces, vamos a ver qué información básica recogemos ahora para dar para ese informe, y con ese informe vamos a ver qué efecto tiene. Luego lo iremos adaptando en la medida en la que podamos ir aprendiendo sobre también la devolución que nos den los sujetos, ¿no? ¿Qué les ha servido? ¿Qué necesitarían? O sea, vamos a tener que generar un cuestionario también cualitativo de valoración de los que han recibido esa información. Muy interesante. ¿Me oís? Sí. Sí. Lo que Ya quiero estás decir es que sentado. mira, un informe, un Markdown simplificado, pero bueno, exportado como HTML, donde aparte de algo de dinámica de cambio te permitiera ver tus mapas cognitivos borrosos, a lo mejor sería bueno simplemente como producto para el paciente final. Como uno de los resultados, uno de los informes del SciLab que exportaría el psicólogo. Es decir, tú le das a un paciente un informe de esto, pero simplificado, sin índice. Mira tu mapa. Simplemente para que pueda jugar. Eso yo creo que de cara a un paciente es chulísimo. O sea, no solo, bueno, lo que pasa es que necesitas tener un ordenador. Bueno, con que tengas un teléfono, pero que tener un HTML con el que pudieras jugar, ver tu mapica y ver cómo estás cambiando, yo creo que eso sería chulísimo. Esta Sí, tener incluso un informe esta salida es interactiva, o sea, un HTML, claro. El hacerlo interactivo lo hace muy atractivo, sí. Y no Y necesitas caro. nada. No necesitas nada, necesitas tener un teléfono o un ordenador. No necesitas, como es un HTML, no necesitas ningún producto especial. De todas formas, la persona tiene que entender lo que es un mapa cognitivo borroso, es decir, tiene que tener un previo, aunque sea pequeño. Sí. Ya, hombre, y yo pero creo que lo pone a con él, alguien de la calle eso. Ayudaría No, mucho Alejandro, si es que lo has modelado con él. No es que se enfrente de primera a eso, es que tú lo has estado modelando con él, seguramente se lo has estado enseñando y luego se lo das. No es que a cualquiera que aparezca por la calle se lo muestre de partida. Pero pequeñas etiquetas de estas donde explicativas para que él acceda y relea, o se le devuelva un informe por escrito narrativo, esto sería mucho más potente, ¿no? Pequeñas explicaciones y probablemente una narrativa que recoja eso, qué se ha visto del paciente, dónde están los indicadores de evolución máximo, dónde han estado las dificultades, el desarrollo que ha hecho, algo que diga, coño, pues mira, esto me lo llevo para casa, ¿no? Es no solo la radiografía, sino el informe del médico, pero además que se entienda, ¿vale? Porque, joder, también muchas radiografías o muchos informes médicos te los dan con unos términos que no se entiende nada. Yo creo que esto puede ser un producto. Es de lo que estamos viendo, ¿no? Como producto, lo potente de todo esto es que el paciente no solamente va al psicólogo y el psicólogo le dice cosas y él se va para casa diciendo, joder, sí, ha sido intensa la sesión, pero no me llevo nada, ¿no? El poder recibir un feedback tanto gráfico como narrativo tipo informe, esto es un valor, pero salvaje. Y que se pueda hacer casi ese informe, o si lo podemos hacer, que sea automatizado, esto ya tenemos una herramienta sumamente potente y útil. ¿Vale? Luego, si necesitamos, por ejemplo, en los clínicos que acompañan un proceso, que estén formados, que sepan acompañar, que sepan darle también sentido, una devolución al paciente. Pero claro, ya para clínicos que tengan también esta información, tienen un mapa de carretera y un impresionante.
y sobre todo cómo podemos adaptar esto a cualquier proceso de cambio, ¿vale? Que estamos hablando ahora de clínica, pero cualquier proceso, estamos hablando ahora de temas de, por ejemplo, temas de recursos humanos, donde nosotros podemos hacer un análisis del proyecto vital o proyecto profesional de una persona en términos de cómo quedan recogidos ahí sus constructos, sus discrepancias, sus malestares todavía de los temas no alcanzados, y donde se puede hacer todo un proyecto de desarrollo o de trabajo, ¿no? Para el desarrollo de ese proyecto vital o profesional. Eso se aplica a muchísimas cosas. O incluso en la medida en la que nosotros estamos haciendo ese seguimiento, podemos llegar a tener indicadores de ajuste de cómo el sujeto va alcanzando, ¿vale?, aquellas metas o aquellos proyectos que están dentro de ese proyecto suyo. Es su proyecto vital o su proyecto profesional. O el suyo, o la misma empresa puede ir marcando también constructos interesantes que marcan lo que sería la consecución de ese proyecto profesional. O sea, podemos adaptarnos a muchos escenarios. Sí. Y llegados a ese punto, ¿tenemos alguna sugerencia, consejo, demás? Porque claro, el punto es intentar plasmarlo, ¿no? Intentar plasmarlo de la forma más usable y más tal. Y